Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. Hace 200 años, concretamente el 5 de mayo, Karl Marx nació en Trier, Alemania. Más adelante, este gran pensador, precursor del socialismo científico, se convertiría en una de las figuras más relevantes de la historia de la humanidad. Este año 2018, además, se conmemora el 170 aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista. Su legado ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en el mundo y China no es una excepción. Para conocer realmente a uno de los grandes pensadores del siglo XIX, debemos repasar su historia. Karl Marx nació en 1818 en una familia acomodada de abogados y vivió una infancia sin preocupaciones económicas. Entró en contacto por primera vez en su adolescencia con las ideas revolucionarias de mano de filósofos franceses como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, cuando comenzaron a saltarle las dudas sobre el estilo de vida de su familia y los escépticos contra el gobierno prusiano empezaban a ser populares. En este momento Marx era muy joven. Tenía 18 años. Creo que intentó ver qué podía hacer por la libertad sin su familia, contra las autoridades y contra el sistema político. En 1836, Marx se inscribió en la Universidad de Berlín, ahora llamada Universidad Humboldt, donde estudió a filósofos clásicos como Hegel y Kant. Pasó el resto de su vida luchando con Hegel y su legado. El problema era que Hegel era un filósofo idealista y deducía todo a partir de la idea, mientras que Marx era un filósofo materialista y empezaba desde el suelo, desde el fondo. Tras su graduación comenzó a trabajar en el Rheinische Zeitung hasta que fue clausurado por el gobierno prusiano en 1843. Esta experiencia catalizó la determinación de Marx de luchar contra el régimen feudal. A los 25 decidió dejar su tierra y mudarse al centro del movimiento obrero europeo, París. Marx tenía una gran ambición y aspiraciones cuando dejó Alemania. Poco podía imaginar entonces que no podría volver nunca a su país y que pasaría toda su vida en el exilio. Marx dejó varias obras maestras para las generaciones venideras. Muchas de ellas fueron escritas con la ayuda de su gran amigo Friedrich Engels, a quien conoció en París en 1844. Durante 10 días de charlas en el Café Regency, ambos compararon sus pensamientos sobre la Revolución Francesa, la economía social y la explotación de los trabajadores a manos de los capitalistas. Era el comienzo de una de las amistades más importantes del siglo XIX. Hacia 1840, había muchos inmigrantes alemanes en París. La mayoría de ellos había dejado Alemania por motivos políticos. Organizaban mítines antiprusianos, y entre ellos estaban Marx y Engels. Engels fue editor de las obras de Marx y mecenas de su vida personal. Tras ser expulsados por los gobiernos francés y belga, Marx y su familia se mudaron a un pequeño apartamento en Londres. Engels financió los gastos de Marx para que éste se pudiera dedicar a redactar El Capital. Marx pasó 34 años en Londres, tiempo durante el cual escribió la mayor parte de sus obras. Pero su vida personal lo hizo sufrir bastante. Perdió a 2 de sus hijos por la pobreza y a una hija por la tuberculosis. A pesar de ello, nunca dejó de aprender y desarrollar su pensamiento. Cada día al amanecer se iba al Museo Británico, donde leía, contemplaba y tomaba notas. Marx murió en 1883 a los 65, 2 años después de que su mujer Jenny falleciera a causa de un cáncer de pulmón. Dedicó la mayoría de sus poemas a su esposa, quien se casó con él a pesar de las protestas de su familia aristocrática. Ella permaneció a su lado a pesar de la extrema pobreza en la que vivían y de los momentos duros. En una carta dirigida a Engels tras la muerte de Jenny, Marx la recordaba en un tono emocional poco habitual. La describía como el vínculo con todo lo hermoso de la vida. Karl Marx está considerado uno de los mayores pensadores de todos los tiempos. Fue un hombre que tuvo pocas posesiones materiales, pero que dejó un enorme legado. Lo calificaron de rebelde, de exiliado, de utópico, pero él decidió rodearse de gente que entendió sus ideales y compartió sus pasiones por el trabajo y por la lucha por el beneficio de la humanidad. Todo se resume en sus propias palabras, inscritas en el muro de su Universidad de Berlín. Los filósofos no han hecho más que explicar el mundo de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo.
Hoy en el estudio me acompaña Xu Shicheng, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China. Señor Xu, bienvenido una vez más a Puntos de Vista. Con mucho gusto. Muchas gracias. Señor Xu, sabemos que en el ámbito del pensamiento occidental se considera a Karl Marx como uno de los filósofos más relevantes del último milenio. Entonces, a su parecer, ¿cuál es la razón por la que el autor de El Capital goza de este prestigio y en qué radica el valor de su pensamiento? Es cierto que en un conversatorio del presidente Xi Jinping con los cientistas sociales y filósofos de China mencionaba a Karl Marx como el mayor pensador del mundo. Eso fue una encuesta hecha por BBC de Londres, Inglaterra, en 1999, en septiembre de 1999. Durante un mes, BBC hizo la encuesta en todo el mundo, no solamente en círculos occidentales, que el Marx resultó el más votado como el mayor pensador del mundo. Más tarde, en 2005, en otra encuesta hecha por la radio de BBC, que el Marx fue votado como el filósofo más favorito del mundo. O sea, en dos encuestas hechas por BBC, Marx una vez como el mayor pensador, y en otra encuesta fue el filósofo más favorecido. Esto quiere decir, Marx tiene vigencia a finales del siglo pasado y al comienzo de este siglo fue más votado como pensador y como filósofo. Eso demuestra que el marxismo tiene vigencia hasta hoy día, no solamente en los países de Europa, donde él trabajó y luchó, sino también en China. Esta mañana el presidente Xi Jinping, en un acto conmemorativo, va a pronunciar un importante discurso. Y mañana y pasado mañana la Universidad de Pekín también conmemora con una conferencia el bicentenario de natalicio de Marx. Y en América Latina ya ha tenido y tendrá estos días actos y desfiles, manifestaciones en conmemoración del bicentenario de natalicio de Karl Marx, y también el 170 aniversario de la publicación de la más famosa obra de Karl Marx, Manifiesto Comunista. Bueno, señor, ya hemos dicho que este año se conmemora el bicentenario del natalicio del señor Karl Marx y es el 170 aniversario de la publicación del Manifiesto del Partido Comunista. Pero, ¿cuál es la razón por la que el pensamiento Karl Marx continúa ejerciendo una influencia tan poderosa, tan trascendental en la actualidad, hoy en día? El marxismo está compuesto por tres partes. La primera parte es el socialismo científico. La segunda parte es el materialismo dialéctico e histórico. La tercera parte es la economía política de Marx. Sabemos que en 2008 en el mundo ocurrió la crisis financiera que afectó no solamente a los países capitalistas, sino a los países en desarrollo. Y como consecuencia de esta crisis financiera, la obra más representativa de su pensamiento sobre la economía política, El Capital, se vende, muchas veces se vende en los países como Alemania, Inglaterra y Francia. Es el libro bestseller más favorecido
porque la gente, no solamente la clase obrera, sino la misma burguesía, se le interesa por leer la obra famosa El Capital, para analizar el origen, la causa y la consecuencia de la crisis financiera. Eso una vez demuestra, una vez más, que la vigencia del marxismo y la vigencia de la obra clásica de Marx, El Capital. Y en China también, por ejemplo, en el Colegio de Postgraduados de CAS, de la Academia de Ciencias Sociales de China, donde trabajo, también se ha abierto el posgrado, o sea, maestría y doctorado, para estudiar el pensamiento de Marx, sobre todo su obra El Capital. Y señor Xu, ¿qué sentido tiene el marxismo en el mundo de hoy? ¿Y cómo se comprende, cómo se interpreta el valor de la gran obra, el manifiesto del Partido Comunista en la época contemporánea? El pensamiento del manifiesto comunista ha jugado un papel histórico muy importante, porque es el manifiesto comunista donde señala que el triunfo inevitable de socialismo y comunismo en el mundo entero. Con el pensamiento científico de Marx, en el mundo ha surgido países socialistas. Y también con el pensamiento de Marx en el manifiesto comunista, la revolución china dirigida por Mao Zedong ha triunfado en 1949. Hoy día el pensamiento del manifiesto comunista nos dirige, como ha dicho el presidente Xi Jinping, que el Partido Comunista debe tener como guía el marxismo y leninismo, como guía de su acción y de su pensamiento. Yo pienso que el marxismo tiene vigencia hasta hoy día y continuará a tener vigencia para todo el mundo. Y porque el marxismo es una ciencia científica y los fundamentos del marxismo continuarán a tener vigencia en el futuro. Señor Xi, también le quería preguntar, después de leer la gran obra, el manifiesto del Partido Comunista, ¿qué partes de esta obra le impresionó más? Porque en el manifiesto comunista, Marx señaló por primera vez que la unión del proletariado de todo el mundo, y llama a la clase obrera para luchar contra el capitalismo. Dijo que el capitalismo inevitablemente será derrotado por el proletariado y el socialismo triunfará en todo el mundo. Y con el pensamiento, con los fundamentos de Marx, empezó el movimiento comunista internacional en el mundo. Y también Marx fundó el primer partido comunista en el mundo, que es la Liga Comunista. Y también señala la importancia de un partido de la clase obrera para hacer triunfar el socialismo científico en el mundo. Y gracias al pensamiento, a los fundamentos demostrados en el manifiesto comunista, China, Vietnam, Cuba y Laos y Corea del Norte, todavía el socialismo está funcionando en los 5 países del mundo. Y también enseña los fundamentos del manifiesto comunista a la lucha de los países capitalistas, la lucha también
de los pueblos en desarrollo, como los pueblos de América Latina. Bueno, señor Xu, hemos analizado las esencias del marxismo y de la obra del manifiesto del Partido Comunista. Y sabemos que en China el marxismo ha tenido mucha influencia y ha tenido también influencia para la China actual y sigue teniendo su desarrollo en el país asiático. Ahora vamos a combinar la relación, vamos a hablar sobre la relación entre el marxismo y la situación de China. Sabemos que desde la fundación del Partido Comunista de China siempre ha perseverado en combinar los principios generales del marxismo con las realidades concretas de China, con lo cual se ha cosechado muchos éxitos, muchos grandes logros hasta hoy en día en la China actual. Y a su parecer, ¿por qué el pensamiento marxista ha servido para materializar los éxitos en China y de qué manera ha guiado dicho pensamiento al país para resolver los problemas que viene encontrando China en su proceso de desarrollo y de crecimiento? Desde la fundación del Partido Comunista Chino en 1921 y el Partido Comunista ya viene siendo guiado por los fundamentos del marxismo. Yo recuerdo que poco después de la celebración del 19º Congreso, el presidente Xi Jinping o el secretario general de Xi Jinping, junto con los recién elegidos del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino, ellos fueron a la sede de la fundación del Partido Comunista Chino en Shanghai. Y el presidente, el secretario general Xi Jinping señaló en la sede de nacimiento del Partido Chino el manifiesto comunista traducido por el famoso Chen Guangdao, que es la primera versión china publicada en 1924. Y señaló Xi Jinping que el Partido Comunista desde su primer día es guiado por el marxismo. Y en la práctica, ahora el Partido Comunista Chino, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, está llevando a cabo el socialismo con peculiaridades chinas. Precisamente es la chinilización del marxismo en la práctica concreta china. O sea, es una combinación del marxismo-leninismo con las condiciones concretas de China. Y ha desarrollado el marxismo en las condiciones concretas de China. El pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época es la continuación, es la chinilización del marxismo en nueva época. Señor Xu, según mi observación, hoy en día en China se está llegando a un auge de estudiar el marxismo o leer las obras relacionadas con el marxismo, tanto en los institutos, las academias, como en las universidades. ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Sí, ciertamente. Ahora en China, en todas las universidades y institutos de enseñanza superior, se ha creado escuela de marxismo-leninismo. En la Academia China de Ciencias Sociales de China, donde trabajo, hay la Academia de Marxismo-Leninismo, creado ya hace años. Y en los últimos días se celebra en China numerosas conferencias, simposios y foros con motivo del bicentenario de Karl Marx y también con motivo del 170 aniversario de la publicación
del Manifiesto Comunista. Y mañana, pasado mañana, tendrá lugar en la Universidad de Pekín, como señalaba el presidente Xi Jinping, que la Universidad de Pekín es el lugar pionero de difusión del marxismo. Y también en otras instituciones y universidades ha celebrado y va a celebrar simposios, foros, conferencias con motivo del bicentenario de Marx. Y últimamente ha vuelto a publicar obras clásicas de Marx, como Manifiesto Comunista, como El Capital y como otras obras. Incluso el Buró de Traducción del Comité Central hace varios años ha publicado de nuevo obras completas de Marx y Engels. Y eso demuestra que China, guiado por el Partido Comunista de China, ofrece mucha importancia al estudio y a la aplicación del marxismo en China. Y sobre todo entre los jóvenes ha surgido últimamente un auge para estudiar y investigar sobre el Marx y sobre el marxismo. Y muchos estudiantes de maestría y de doctorado escriben su tesis sobre Marx, Engels, sobre el marxismo y marxismo-leninismo. Eso demuestra que China, como el país socialista, ahora ha levantado en alto la bandera del marxismo-leninismo para continuar los fundamentos del marxismo-leninismo en China. Eso yo creo que tiene importancia no solamente para China, sino para el movimiento comunista internacional y movimiento socialista internacional. Hoy en día, uno de los nuevos conceptos que se repite mucho en China es el de la nueva era, la nueva época. Y a su parecer, ¿cómo se integran los principios básicos del marxismo y el manifiesto del Partido Comunista en las realidades de China en el contexto de la nueva era, de la nueva época? Porque desde el 18º Congreso del Comité Central del Partido Comunista en China, el Partido Comunista dirigido por el camarada Xi Jinping ha formulado nueva concepción, nuevo pensamiento y nueva estrategia del socialismo con peculiaridades chinas en nueva época. Es decir, ahora en la actualidad la reforma y la apertura de China está profundizándose, ha entrado en una nueva etapa. Y anteriormente el pensamiento Mao Zedong, la teoría Deng Xiaoping y el pensamiento de la triple representatividad y la concepción científica de la dirección del Partido Comunista de China, y hasta hoy día, desde el 18º Congreso, el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas. Hemos entrado en una nueva época que vamos a cumplir, como ha señalado Xi Jinping en su informe del 19º Congreso. Entramos en una época para materializar el sueño chino, o sea, la meta de 2 centenarios. Un centenario está hasta 2021, hasta el centenario de la fundación del Partido Comunista. Otro centenario es 2049, hasta
100 aniversario de la fundación de la República Popular China, para convertir China en un país acomodado, en un país socialista modernizado. Yo creo que es la meta, son las dos metas planteadas por el 100 Congreso del Partido Comunista. Es poner en la práctica el pensamiento de Marx para ponerlo en práctica China. Sí, señor Xu, hemos visto que hace un siglo el marxismo sirvió de orientación para el futuro camino de China y en la actualidad también se le ha dado continuidad al desarrollo del marxismo para su integración en las prácticas del desarrollo del país de China de hoy en día. Entonces, ¿cuáles serán las formas en que China inaugure nuevas etapas, nuevos caminos en torno a las teorías marxistas sobre el desarrollo? Como bien ha señalado anteayer Xi Jinping en su visita a la Universidad de Pekín, dijo el presidente secretario general de Xi Jinping que ahora para materializar fundamentos del marxismo, para nosotros es llevar a cabo el nuevo pensamiento, nueva concepción, nueva estrategia del socialismo con peculiaridades chinas y materializar la meta de 2 centenarios. O sea, es la chinización del marxismo en nueva época. O sea, también el presidente Xi Jinping desea que los jóvenes chinos hay que aprender y ejecutar el pensamiento, el nuevo pensamiento de socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época para llevarlo a la práctica. Yo creo que cada país, en caso de China, debe combinar el socialismo científico de Marx a la práctica concreta de su país. Resumiendo, que guiado por el marxismo, la Revolución China triunfó, dirigida por el camarada Mao Zedong, y guiado por el pensamiento, fundamentos del marxismo, China empezó la construcción socialista. Y guiado por el marxismo, China empezó la reforma y apertura desde finales de 1978 con Deng Xiaoping como arquitecto de la reforma china. Guiado por el marxismo, China profundiza su reforma y apertura con el pensamiento de la triple representatividad. Y guiado por el marxismo, China ha formulado, la dirección colectiva del Partido Comunista Chino ha formulado el concepto científico. Y guiado también por el marxismo, ahora en la nueva época, el Comité Central, encabezado por el camarada Xi Jinping, hemos entrado en una nueva época para materializar el sueño chino, que es la meta de 2 centenarios. Muchas gracias, señor Xu, por estar conmigo en esta edición de Puntos de Vista y también por sus comentarios y opiniones. Muchas gracias. Gracias.